Y esta mañana de jueves lardero no podemos desayunar en otro sitio que no sea en la provincia de Soria, y lo vamos a hacer con el sorianista Ángel Ceña, con el portavoz en las Cortes de Castilla y León de Soria ya, porque ayer vieron cómo se daba luz verde a la tramitación de su ley contra la despoblación, de su ley de medidas contra la despoblación, y la vamos a comentar aquí esta mañana con él. Lo tenemos ya con nosotros. Ángel Ceña, buenos días. Muy buenos días, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me imagino que contentos después de esa luz verde que recibió la proposición de ley de medidas contra la despoblación, y se introduce en el trámite parlamentario, se introduce en el debate de las Cortes las medidas a poner en marcha para luchar contra este fenómeno que, bueno, pues quizás sería uno de los más importantes a solucionar en la comunidad autónoma. No sé si un pacto de Estado contra la despoblación, pero parece que sí se abre la vía de un pacto de comunidad contra la despoblación. Pues sí, bueno, satisfechos, como siempre en esto de la política con moderación, pero satisfechos porque hemos puesto el problema sobre la mesa y ahora hay un cauce para pactar, para dialogar y para solucionarlo. Entonces, bueno, pues sí, contentos. Y yo creo que no es uno de los problemas más importantes de la comunidad, es el más importante, por lo menos en lo que a Soria se refiere, porque va a la viabilidad de Soria y de todas sus comarcas en el camino. ¿Qué puede cambiar para la provincia de Soria en concreto, para el mundo rural en general de Castilla y León? ¿Qué puede cambiar que haya una ley de medidas contra la despoblación en las Cortes o que no la haya? ¿Qué diferencia hay? Bueno, no somos ingenuos. Una ley para la despoblación no es la panacea ni en cuanto se apruebe va a repoblarse el mundo rural. Eso es evidente, pero lo que sí es cierto es que ahora mismo, pues, las medidas que existen para luchar contra la despoblación, las ayudas, los incentivos para que, que las personas puedan vivir en los pueblos y tengan acceso a los servicios suficientes para no tener que irse, pues con una ley para la despoblación se pueden adoptar medidas más coordinadas, más intensas allí donde más se necesita y bueno, yo creo que es el camino, o sea, una solución. Lo que no ayuda a nada es no tenerla, porque si no se tiene, pues cada consejería, cada diputación, cada ayuntamiento hace la guerra por su cuenta. Así por lo menos hay un marco genérico sobre el que actuar y una serie de medidas que aseguren la prestación de determinados servicios. Claro, digamos que se está buscando, Ángel, el consenso entre todos los grupos, o por lo menos la aprobación entre todos los grupos, de una guía, de una hoja de ruta a la que atenerse. Cada gobierno que pueda venir diferente tenga una serie de medidas que diga esto hay que hacerlo de esta manera. No podemos cambiar el ritmo de la despoblación conforme cambiemos de gobierno. Pues así es. Además es que yo creo que este tema de la despoblación, como tantos otros, es de tal importancia para Soria y para Castilla y León en general, porque bueno, no nos equivocamos, ¿no? Sí, Soria es donde más afecta, pero afecta a muchos más territorios. Es de tal importancia que debería salir del debate político, debería haber un gran pacto entre todas las fuerzas políticas para que se pudiera abordar de una manera sosegada y a largo plazo, porque este es un problema que no se puede solucionar sino a largo plazo. Echando un vistazo, Ceña, a las medidas que proponéis dentro de esta ley contra la despoblación, que bueno, pues es una propuesta, digamos, muy inicial a discutir con el resto de partidos y a establecer ya definitivamente los puntos que tengan. En todas estas medidas, lo que detectamos desde aquí es que al final la despoblación viene a ser un problema básicamente de dinero. Bueno, pues es evidente que para aplicar medidas que garanticen, o sea, un principio básico es que la gente tiene que vivir donde quiera vivir. Habrá quien quiera vivir en Madrid, quien quiera vivir en Barcelona, en Valladolid o quien quiera vivir en su pueblo. Pero es que para vivir en tu pueblo necesitas que los servicios lleguen a tu pueblo. Necesitas tener un médico, una tienda, un cajero automático o acceso a ellos con relativa agilidad. Y entonces, ahora mismo, lo que tenemos sobre la mesa es que esos servicios esenciales que tienes que tener para poder vivir en tu pueblo no se dan. Y como no se dan, la gente termina emigrando, porque es que es obvio, si el pescadero va cada vez menos, si el panadero no pasa, si el médico va uno o ningún día a la semana, pues al final te terminas yendo porque aguantas un poco, pero, pero te vas, no tienes fibra óptica, no tienes los beneficios o sea, las necesidades, no los beneficios de la vida moderna.
pues al final te terminas yendo. Y es lo que hemos visto durante décadas en Soria. Se ha hablado durante décadas, efectivamente, de que el mayor problema que teníamos las personas, que por eso nos marchábamos de los ámbitos rurales, era la falta de trabajo. Han pasado muchos años para que nos diéramos cuenta, Ángel Ceñá, de que esto no era realmente así, que había otros muchos problemas transversales y muy importantes que estaban influyendo en todo esto y que el trabajo hoy en día se ha convertido, quizá, no sé si opina lo mismo sobre ella, en uno de los factores menos determinantes si ponemos sobre la palestra otros como la vivienda, los servicios que nos estaba relatando, los transportes. Son muchos los factores que inciden en que una persona se quiera ir. No escuchamos a alguien decir yo me voy porque no hay vivienda solamente, ¿no? Son muchos factores los que quiere recoger esta ley. Claro, no te vas porque no hay vivienda, no te vas porque no hay ocio, pero si sumas la vivienda, el ocio, el médico, la tienda o el supermercado, pues al final son un cúmulo de circunstancias. La fibra óptica que no llega, al final aguantas un poco y te vas, porque es que te terminas yendo, y eso es por lo que nosotros definimos a esta Soria como vaciada o a esta Castilla y León como vaciada, porque realmente la falta de políticas que hagan que se puedan prestar perfectamente los servicios públicos y privados, no solo públicos, en los pueblos, es lo que te lleva afuera, te vacía. En esta propuesta de ley de medidas contra la despoblación proponéis algo que nos parece muy interesante, como es la zonificación, es decir, generar una especie de comarcas en las que a cada una se la catalogue según el problema que tiene con la despoblación para que se pueda invertir luego sobre él. ¿Hemos estado hasta ahora intentando matar moscas a cañonazos con el reto territorial? Pues desde luego que sí, desde luego que no se ha aplicado una política adecuada a cada territorio. Lo más importante a la hora de afrontar un problema es cómo afecta este problema a un territorio concreto. Y por eso nosotros hemos propuesto crear, ¿no? Como no hay una ordenación territorial en Castilla y León, que tampoco después de 42 años, no hay comarcas en Castilla y León, lo que hemos hecho es crear unas zonas territoriales de convivencia que son similares a una comarca y allí, en cada zona, evaluar cómo afecta a la despoblación. Y a partir de ese análisis, aplicar medidas con más intensidad o con menos intensidad. No es lo mismo aplicar medidas para la despoblación, pues a lo mejor en una ciudad como Soria o en una ciudad como Valladolid o como Burgos, que aplicarlo en una comarca como en el Valle del Alto Jalón, en tierras de Berlanga o en tierras altas de Soria. Es evidente. Claro, y de esa manera se puede tener más o menos claro cuáles son las necesidades de cada territorio. La idea es intentar invertir efectivamente el dinero que haya para todo esto, porque no sé si la ley habla de dinero exactamente. Bueno, habla de medidas, para las medidas hace falta dinero y también habla de la creación de un fondo para incentivar la instalación de empresas en estas zonas más desfavorecidas demográficamente. Un fondo que en principio hemos cuantificado en 50 millones iniciales y 20 más anualmente de aportación de la Junta de Castilla y León, y luego ese fondo está abierto a aportaciones de otro tipo. Es una cuantificación, pero seguramente lo que también queremos es que la Junta nos diga exactamente lo que está invirtiendo en despoblación, porque ahora no nos lo dice. Hay declaraciones genéricas, invertimos 1.000 millones en despoblación, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo vemos por ningún lado. Claro, de esta manera se va, digamos, a obligar a la Administración a mantener una parte del presupuesto destinada siempre a medidas contra la despoblación y medidas que estén previamente planteadas sobre un papel, que haya un objetivo, una dirección hacia la que ir, ¿no? Porque también en esto hemos adolecido con el reto territorial. Hemos estado peleando en diferentes frentes sin tener muy claro cuál es el objetivo final. Pues es que ahora mismo encima de la mesa no hay ninguna estrategia, ni un plan director, nada. Hay estrategias en la Junta de Castilla y León para todo y para el principal problema que tenemos no hay nada. Yo creo que la Junta de Castilla y León aquí durante décadas ha hecho absoluta dejación de funciones de lo que le correspondía en esta materia. Claro, parece que en esto del reto territorial, de lo que se ha hablado muchísimo en la última década y ha sido uno de los temas favoritos en todas las tribunas políticas, ¿no? Pero parece que no se ha estudiado demasiado el porqué de este fenómeno, ¿no? El por qué unas poblaciones han tirado para adelante y otras han tirado para atrás. ¿Qué es lo que no han hecho en las zonas rurales o qué es lo que no hemos hecho en las zonas rurales que sí se ha hecho en la ciudad? Quizás esto, Ángel Ceñá, el haber tenido un plan, el haber tenido una visión de futuro y el haber caminado hacia un sitio concreto.
Bueno, pues estudiarse se ha estudiado mucho, ¿eh? Porque hay hay tesis doctorales, hay trabajos científicos. Yo creo que las causas son evidentes. A mitad del siglo pasado, alrededor de los años 50 del siglo XX, pues se empezó en España a, a hacer un llamamiento para que la gente se fuera a las ciudades en pos de un futuro mejor, porque había una nueva reindustrialización, porque también la mecanización del trabajo del campo lo facilitaba. Y eso sucedió. Eso sucedió en Soria y eso sucedió en toda España. El fenómeno estaba ahí, pero ¿por qué no ha afectado a todos los sitios por igual? ¿Por qué en Cataluña, en Valencia, en el País Vasco no ha habido una despoblación rural? ¿Por qué no lo ha habido en Francia, en Suiza o en Alemania? Pues porque han trabajado mejor en ese terreno. Y sin embargo, donde no hemos hecho nada, pues estamos ahora mismo como estamos. Nos planteamos muchos objetivos dentro de esta ley y hay algunos que nos han llamado bastante la atención y nos gustaría comentar con Ángel Ceña, porque bueno, dentro de los objetivos básicos nos encontramos los que ya todos podemos llegar a conocer, ¿no? Revertir esa tendencia emigratoria de la población, mantener una calidad de vida digna en las zonas despobladas para mantener los servicios, la sanidad, de todo esto ya hemos hablado, facilitar el desarrollo económico de las zonas despobladas o garantizar la convergencia digital. Claro, esa ruptura de la brecha digital es también muy importante, pero también habláis de otras medidas como extender la presencia de las universidades en las zonas despobladas, defender la ciencia o sensibilizar a la población acerca de su patrimonio natural e histórico. Ese trabajo en la identidad propia, ¿no? En creernos y empoderarnos lo que tenemos entre manos en el medio rural. Pues sí, porque una cosa está clarísima. En Castilla y en León, lo que más identifica a los castellanos y leoneses con nuestra tierra es los valores que se han transmitido en el mundo rural. Eso es lo que nos identifica, las fiestas de nuestros pueblos, las tradiciones, la antropología, la cultura, nuestros monumentos y nuestro pasado. Y yo creo que eso es una parte que tiene que ser fundamental para construir algo. Y lo hacen todas las sociedades avanzadas y nosotros lo tenemos que hacer. No dejar que nuestro patrimonio se caiga, se desmorone, que tenemos mucho y avanzar y trabajar por ese camino también. Es uno de los caminos. Esta lucha contra la despoblación es muy heterogénea, tiene muchos frentes y este es uno de ellos y de los importantes, por supuesto. Otro de los frentes de los que habláis a nosotros nos interesa mucho porque estamos en ese lugar transfronterizo, en ese lugar rayano como es el Alto Jalón. Proponéis que haya un impulso de la cooperación territorial, tanto dentro de Europa como dentro del propio país, dentro de España. Proponéis que, pues por ejemplo, Castilla y León y Aragón trabajen de forma más estrecha con este problema de la despoblación. Pues, no, bueno, eso es algo evidente. Además, Soria está rodeada no está en el centro de la comunidad como Valladolid, que no le rodea. A la provincia de Valladolid no limita con ninguna otra comunidad autónoma. Y nosotros limitamos con La Rioja, con Navarra, con Aragón, con Castilla-La Mancha. Bueno, estamos, como tú dices, somos rayanos. Allí en el Alto Jalón más todavía, Mm. pero en toda la provincia. Y es evidente que muchas de las necesidades y servicios que tenemos a lo mejor se pueden atender más rápidamente en estas provincias limítrofes y tenemos que fortalecer esos lazos de cooperación pues para que nos atiendan en una urgencia médica en Calatayud o en Ariza más rápidamente que en el Hospital de Soria, por ejemplo. Esta es una paradoja curiosa e interesante de comentar en el mundo actual, completamente globalizado, en el que las fronteras se han roto para muchas cosas, pero sin embargo esa división administrativa en comunidades autónomas y esa cesión de competencias a todas las comunidades quizá ha provocado en nuestro país una competencia entre ellas que ha venido a incidir todavía más en el reto territorial, que ha afectado todavía en mayor medida a la despoblación, esta división interterritorial española, ¿no? Pues la ha afectado en gran medida. Yo bueno, estoy absolutamente convencido de que si no hay una cooperación entre comunidades autónomas limítrofes, pues al final la prestación de servicios se hace mejor en una que en otra y a lo mejor pues un vecino del Valle del Alto Jalón pues ve más favorable censarse en Calatayud y poder acceder a los servicios más rápidamente que si está en su pueblo. Y eso
pues hay que evitarlo con los convenios necesarios para que esto no funcione así. Ese es un fenómeno además muy común, ¿verdad, Ceña? Sobre todo en aquellos pueblos que están más cercanos a núcleos más grandes o a capitales. Pasa mucho en la zona próxima a la capital soriana, pasa mucho en la zona próxima a localidades como el Burgo de Osma o como Almazán dentro de la provincia y por supuesto pasa aquí también con Calatayud. ¿Cuántos vecinos, sobre todo del Alto Jalón zaragozano, pues terminan yéndose a Calatayud porque allí encuentran una vivienda en mejores condiciones, porque tienen la guardería del niño más cerca o bueno, pues porque tienen esa vida de ocio y de cultura un poco más activa que en el resto de los pueblos. También hay que trabajar un poco sobre eso, ¿no? Bueno, yo en esto el acceso a los servicios, es importante el acceso a los servicios básicos, a la sanidad, a la educación, a los suministros alimentarios, pero también es importante en una sociedad como la actual el acceso al ocio. Y el acceso al ocio, a lo mejor ahora es tan determinante para la hora de elegir el lugar en el que vivir como el acceso a la sanidad o al agua corriente o a la conectividad. Eh, yo recuerdo en la primera campaña electoral que hicimos para las Cortes de Castilla y León en 2022 que estábamos un día en Vinuesa, que no es un pueblo pequeño en términos Ujú. sorianos, es un pueblo mediano, y una niña que tenía unos 17, 16 años, eh, levantó la mano para preguntar que es que ella y sus amigas querían ir al cine el sábado por la tarde y que si no les llevaba a su padre, no podían ir. Y es que si luego se quedaban a tomar una pizza, el padre se tenía que quedar en el coche esperando, porque no hay un transporte, porque estamos hablando de que hay un transporte a la demanda, hay un transporte a la demanda para ir al médico o a comprar un día a la semana por la mañana. Pero es que a lo mejor también hace falta un transporte un poco más sensible que sea capaz de satisfacer esas necesidades de ocio que tiene la población y que al final terminan determinando el lugar donde vives. Y eso es así porque lo hemos vivido, yo creo que todos los sorianos lo hemos vivido con familiares y amigos que al final terminan pues yéndose a una localidad más grande o a una ciudad por esa falta de acceso a servicios más allá de los esenciales, por esa falta de acceso al ocio, a la cultura. Esto es importantísimo. Claro, se ha pensado quizá, Ceña, desde vuestro punto de vista, pues mucho en las personas mayores, que eran en su mayoría las que se quedaban en los pueblos, en proveerles de los servicios básicos para que esos mayores no se vayan del todo, en frenar un poco toda la sangría, pero no se ha pensado en el siguiente paso, ¿no? En que la gente no se quiera seguir yendo y en que las futuras generaciones vean su pueblo como un sitio donde vivir. Un poco trata de eso también, ¿no? Es un trabajo que no pretende tener resultados en el segundo uno, sino que pretende incidir en las futuras generaciones, en lo que ha generado de verdad el problema de la despoblación. Pues así es, lo que pretendemos es mantener lo que hay y, a ser posible, mejorarlo. Y para eso hay que incidir pues, desde que las viviendas rurales en muchas ocasiones no están adaptadas para las necesidades de los habitantes porque se han hecho mayores y ahora mismo no son completamente accesibles, hasta trabajar porque un niño de 0 a 3 años que tiene guardería gratis, según la Junta de Castilla y León, pues que pueda acceder a ella y que vayan a buscarle en un transporte escolar. Pues en una amplia gama de medidas que nosotros pensamos que es de pura lógica. Que esto, el papel al final es fácil que se lo coma todo, esto lo decimos siempre mucho. ¿Hay dinero en Castilla y León para poner en marcha todas estas medidas, para atajar definitivamente este problema? Yo creo que hay dinero, que se puede hacer un plan, que se pueden hacer medidas progresivas y si no hay dinero habrá que buscarlo porque yo creo que cuando una sociedad tiene un problema que ataca su propia esencia y y que afecta a su propia supervivencia, pues habrá que buscar el dinero o habrá que ver cómo se financia o plantear honestamente y con transparencia esta medida no la podemos aplicar porque no hay suficiente capacidad. Vamos a dejarla en stand-by hasta que encontremos la financiación suficiente, pero yo creo que hay dinero. Se puede Bueno, retirar... y habría dinero si el sistema de financiación autonómica que tiene este país, pues prestar atención a la dispersión territorial y a la despoblación, como Soria ya viene reclamando. Eso es un punto que está ahora bastante candente después de aquella propuesta del Ministerio de Hacienda de eliminar la despoblación y la orografía como elementos clave para definir la financiación territorial. Rápidamente ha contestado el Gobierno de España con el tema de las condonaciones de la deuda. Bueno, esto de las condonaciones de la deuda es un tema, yo creo que a los sorianos nos tiene que ofender profundamente, porque nosotros hemos hecho unos cálculos muy sencillos. O sea, eh, a Cataluña condenan 17.000 millones de euros, que sale 2.120 euros por cada catalán.
Y sí, a Castilla y León también le hacen una condonación de deuda de 3.600 millones de euros y sale a 1.500 euros por cada castellano leonés. O sea, es que, claro, esto de la condonación de deuda es, bueno, es que tienes una hipoteca y te la quitan. No, 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 no. Tienes una hipoteca y la vamos a pagar entre todos. Y con esto, los catalanes salen 600 euros por persona más beneficiados que los castellanos y leoneses. Y yo me pregunto, ¿esto por qué se hace? ¿Dónde está la progresividad de los impuestos? Que a los más ricos se les cobra más. Pues se olvida, porque en Cataluña la renta per cápita es muy superior a la de Castilla y León. Se tiene en cuenta la dispersión poblacional, el coste de dar los servicios en los territorios como los de Castilla y León y los de Soria. No se tiene en cuenta. ¿Qué se tiene en cuenta? Pues la capacidad de presión de unos políticos catalanes para mantener un gobierno. Y esto hay que decirlo así de claro, es que es así, lo estamos viendo, no, no hay otra. Eh, yo en esto pues no estoy de acuerdo, por supuesto, y además me parece un desequilibrio bastante grave, porque yo creo que hay que dar más a quien más necesita. Y en este caso, la comunidad autónoma con el PIB más grande, más importante de España, o uno de los más importantes, se ve mucho más beneficiada. No lo entiendo. Más allá de cualquier debate ideológico sobre el nacionalismo, el no nacionalismo, cada uno que piense lo que quiere. Aquí, un catalán por persona se ve 600 euros más beneficiado por persona que un castellano leonés o que un soriano. En este debate que se ha transformado en los últimos años en un debate constante a nivel nacional entre, bueno, pues lo que algunos llaman izquierdas y derechas, PSOE, PP, esa polarización constante y esta competencia constante entre comunidades autónomas para ver cuál recoge más de toda esta pelea, esto también está afectando negativamente a la lucha contra la despoblación. ¿Cuán diferente es la situación, Ángel Ceña, de cuando aquellas protestas de la España vaciada en un contexto político nacional bastante más calmado en el que el pueblo, la gente, las personas que vivimos en el mundo rural le demostramos a los políticos que teníamos muchos votos en nuestros bolsillos, ¿no? Pues así es. Ahora mismo este debate se ha polarizado de tal manera pero yo creo que este debate, el de la continuación de la deuda y el de la financiación autonómica, no es un debate ideológico. Es más bien un debate territorial. Aquí hay territorios que tienen una capacidad de presión y están imponiendo su criterio. Y esto hay que decirlo así de claro, porque es que no se puede disfrazar esto de ideología. Esto no tiene nada que ver con la ideología. Esto tiene con una capacidad de presión política en un momento determinado de la historia moderna de este país. Y así lo estamos viendo. No es el hecho de que se retire, o sea, es un hecho claro que prestar servicios médicos, servicios de transporte, servicios de cualquier tipo, servicios sociales, en un territorio como el de Soria, con la dispersión poblacional que tiene, con 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, no cuesta lo mismo que hacerlo en Barcelona o en Madrid o en Guipúzcoa. No cuesta lo mismo, cuesta muchísimo más. Pues como cuesta muchísimo más, habrá que financiarlo. Y esto, al que me diga a mí que esto es un debate ideológico, me está engañando. Fíjate, pero parece y da la sensación, Ceña, que en este país hemos pasado de ser, no sé si lo hemos sido nunca, pero sí lo hemos hablado mucho, uno de los países más solidarios del mundo, a participar de una competición interna para avanzar como país y como comunidad. En países como Francia o en nuestro entorno europeo, esto del reto territorial de la despoblación se ve más como un problema de ámbito nacional y se trabaja todos a una, ¿o no es así? Es la percepción que nosotros tenemos. Pues es evidente que ahora mismo no se trabaja todos a una, que debería hacerse así. O sea, para afrontar este problema, yo siempre lo digo, esto tendría que ser un pacto de Estado como el de la seguridad social, como el de las pensiones, como el de las pensiones de la seguridad social. Tendría que sacarse de la arena política, como se hizo con los pactos de Toledo, todas las fuerzas políticas, sindicales y empresariales se pusieron de acuerdo para sacarlo de la arena política y negociarlo en otros ámbitos. Pues esto tendría que ser lo mismo. Lo que pasa es que hay que reconocerlo. Los territorios despoblados, aunque son la mayor parte de España, no tienen la capacidad de presión por política suficiente como para hacer las voluntades para que este camino se abra, el de un pacto contra la despoblación. Y así no se va a abordar el problema. Si no se ponen en marcha leyes como esta de medidas contra la despoblación en Castilla y León, si no se ponen en marcha pactos territoriales o pactos nacionales contra la despoblación, ¿vamos en la dirección de Estados Unidos, donde en el mundo rural puede no haber un médico en 50 kilómetros a la redonda o ni siquiera un colegio?
Pues es bastante probable. Ya hay muchos territorios de Soria en los que no hay un colegio desde hace décadas en muchos kilómetros a la redonda. Es bastante probable. Cada vez es más difícil atraer profesionales sanitarios al mundo rural y pese a que nosotros insistimos en que hay que hacerlo con incentivos económicos y profesionales, pues no nos hacen caso. Yo creo que es que no hay voluntad de abordar este problema porque, pues políticamente, no es suficientemente rentable. Claro, Si a lo mejor todos los territorios unieran su fuerza política, todo este tipo de territorios, para presionar, sí que sería rentable afrontar este problema. Ahora, a los grandes partidos, a Partido Popular, Partido Socialista, a Vox, a Sumar, a Podemos, no les interesa realmente abordar este problema con la seriedad que tiene. Y ayer entraron en aprobarnos la toma en consideración de la ley porque no les quedó otro remedio, porque por vergüenza torera se vieron forzados. No querían aparecer como los actores que iban a impedir que se tramitara esta ley. claro, me parece que a la gente del mundo rural, con este constante negarle los servicios, le van invitando a pensar que lo que tiene que hacer el mundo rural es no pagar impuestos, ya que no nos dan servicios. Se está favoreciendo también esta corriente que no sé si desde Soria ya se ve como positiva. Hombre, bueno, yo siempre, Soria ya siempre aboga por cumplir las normas, por cambiarlas si hace falta, pero abogamos por cumplir las normas. No vamos a recomendar que se dejen de pagar impuestos nunca, pero ahora mismo se ha abierto un debate y lo hemos escuchado últimamente en los medios de comunicación sobre la tributación al IRPF del salario mínimo interprofesional. Me parece muy bien que se abra ese debate y que se discuta, ¿no? Pero y yo pongo otro debate encima de la mesa. ¿Por qué tenemos que pagar el mismo IRPF los ciudadanos, no sé, un ciudadano de Soliedra o de Morón? ¿Por qué tiene que pagar los mismos impuestos que uno de Madrid cuando tiene acceso a muchos menos servicios? Los servicios que se financian con los impuestos que paga ese ciudadano de Morón, al final, ¿dónde se prestan? ¿En Madrid? ¿En Barcelona? ¿Incluso en Soria o en Valladolid? No. A lo mejor había que plantearse en el IRPF una bonificación importante para los ciudadanos que viven en el mundo rural por esa falta de acceso a derechos y servicios. Y también por todo lo que producen de cara al mundo urbano. Ya no hablemos de energías renovables y cosas así. Por supuesto, bueno, el tema de las energías renovables o de la alimentación, es obvio que si en un territorio, pues por ejemplo como Benamira, que hay un montón de parques eólicos y sin embargo no repercuten para nada en ese territorio, más allá del alquiler de las fincas y poco más, ¿no? Es que tiene que, el beneficio de las renovables tiene que revertir en buena medida en el territorio en el que se produce esa energía, porque son los que están sufriendo la implantación de esas instalaciones. Entonces, es evidente que ahora mismo el territorio rural está infrafinanciado para lo que produce. Bueno, pues de todo esto nos habla la Ley de Medidas contra la Despoblación, que ayer recibió la luz verde de las Cortes, una luz verde que nos decía Ángel Ceña, bueno, pues se recibió en parte gracias también a la vergüenza torera de algunos que no se quisieron señalar, sin embargo no la aprobó todo el mundo, hubo abstenciones. Bueno, por lo menos no votaron en contra, cosa que yo considero favorable. Hubo las abstenciones de Vox y del Partido Popular y también de dos procuradores no escritos que antes formaban parte de Vox. Bueno, yo lo valoro, yo quiero mirar el vaso medio lleno en vez de medio vacío. No votaron en contra, con lo cual se mostraron dispuestos a dialogar y a tratar el problema. Prefiero verlo con el vaso medio lleno a verlo con el vaso medio vacío. ¿Y ahora qué trámite nos espera? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar hasta ver esta ley plasmada en realidad? Pues ahora 1 o 2 meses de presentación de enmiendas y a discutir y a debatirlo en comisión. Entonces, bueno, si los grupos parlamentarios tuvieran una voluntad de acuerdo real, pues a lo mejor antes de San Juan podríamos tener una ley aprobada. Bueno, pues no Si será. ellos se ponen manos a la obra y si tampoco es que haga o sea, esta ley corre prisa porque el problema a abordar es urgente, pero bueno, que si hay que negociar más allá del verano y llegar a septiembre, octubre, pues
pues fenomenal. Aquí ahora lo que vamos a comprobar es la voluntad real de las fuerzas políticas de Castilla y León de abordar el problema. Pues no será mal momento si se aprueba justo de San Juan para celebrar y brindar por esta ley de medidas contra la despoblación. Hoy seguro que celebraremos el Jueves Lardero en casa de Ángel Ceña o donde lo vaya a celebrar, que no es el procurador sorianista si lo celebra en comunidad, con amigos o en algún tipo de celebración que se haya organizado. Pues sí, bueno, hoy mismo vamos a dar aquí en la sede de Soledad una pequeña rueda de prensa y invitaremos a los periodistas que asistan a un poco de convite de Jueves Lardero y luego pues ya a la noche he quedado con unos amigos para celebrarlo. Bueno, pues El Jueves Lardero es algo que está de muy honda tradición soriana, así que en toda la provincia, ¿eh? Seguro que hace 74 años, cuando la provincia estaba mucho más poblada, en todos los pueblos, pues ahora los jóvenes estarían buscando el chorizo y el huevo por las casas para preparar su fiesta. aquí constatamos cada año que la celebración va variando un poquito conforme vamos bajando el río Jalón y pasamos del huevo frito y el torrezno a la tortilla de patatas y la longaniza. En casa de Ángel Ceña, ¿cómo se rellena el mollete? Desde luego, con chorizo, pan y huevo, como dice la canción. Bueno, pues lo vamos a celebrar con eso y seguro que con buena música porque estando